Bienvenidos a Hablemos al Grano, el podcast donde tres apasionados del campo, Ricardo, Fernando y un servidor, hablamos con grandes del agro para dar a conocer opiniones, experiencias y aquellas verdades que pueden llevar a hacerte el mero chingón en tu campo. Todo esto lo hacemos de manera directa, como se habla en el surco. Hoy nos acompaña el ingeniero Ricardo Jiménez Fonseca, director financiero de Grupo Saxim, con una trayectoria en agrofinanzas de toda la vida, 14 años en FIRA, en la banca privada y Saxim a partir del 2012. Conoce el negocio del campo como la palma de su mano. Bienvenido, ingeniero Ricardo. Bienvenido. Bienvenido. Gracias. Fernando, Ricardo, bienvenidos. Gracias. Quinto episodio, señores. Salud y un brindis porque siga este proyecto. El ritual. Muy contento Salud. de estarlos Salud. visitando Salud. por este rumbo a todos. Ahí discúlpenos de Spotify. Faltó en la ficha, Marco, agregar que también es un excelente agrónomo, el ingeniero Ricardo, y también un excelente agricultor y un buen amigo. Tengo poco teniendo el gusto de conocerlo. No sabía que era muy buen técnico en campo y productor. Entonces, un gustazo, ingeniero. Gracias. No es para tanto jóvenes, pero gracias. Me ha tocado visitarlo por allá en Bajío cuando hemos andado por allá y pues no me había tocado tener una plática tan cercana con usted. Antes de empezar, quiero comentarles que estamos en todas las plataformas digitales. Ya estamos en Instagram, estamos en TikTok, como Hablemos al Grano MX. Y los capítulos completos están en Facebook, en YouTube y por supuesto están en Spotify, donde nos pueden escuchar desde la comodidad de su auto, casa, chamba o rumbo a la parcela. Y ahora sí, señores, pues vamos a hablar al grano. Al grano. En este caso nos vamos a enfocar en administración de recursos, la importancia de administrar los recursos en una agroempresa. Al grano, don Ricardo, pues bienvenido. Platícanos de usted. ¿Por qué dedicarse al tema financiero en el campo? Pues cuál es la importancia de controlar el flujo, los billetes y cómo llega a esta posición como administrador. Gracias, Marco. Gracias, Ricardo, Fernando, por dejarme compartir este espacio con ustedes. Yo encantado. Bienvenido. Gracias. Pues, ¿cómo llego al día de hoy, a donde estoy? Un poquito la historia. Yo soy, por principio de cuentas, soy agricultor, hijo de agricultor, de ejidatario, del Bajío benjamense. Mi padre sembraba granos, una superficie, pues la tenencia es de 5 o 7 hectáreas, de ahí nos dio de comer y nos dio alguna profesión a 10 hermanos. Y me tocó la fortuna que saliendo de la secundaria, bueno, pues califiqué para ingresar a la Universidad Autónoma Chapingo, la principal universidad de agronomía en México y Latinoamérica. Afortunado digo porque pues es una dependencia de gobierno que brinda todas las facilidades, tanto académicas como de estancia, de desarrollo personal en todos los sentidos, deportivo, cultural y de desarrollo personal. En lo académico, un nivel alto, exigente, fuerte. Termino yo ahí en 1992, egresado como agrónomo especialista en suelos y nutrición vegetal. Es una carrera muy técnica, muy dirigida. Sin embargo, otra fortuna que me dio la vida fue poder ingresar a FIRA, Banco de México, que me abrió las puertas a un aprendizaje catapultado muy fuerte, un aprendizaje muy especializado. Si bien no dejé de estar parado en la parte técnica productiva de mi profesión, me permitió entrar a un mundo para mí en la mayor parte desconocido, que era la administración y las finanzas. Muy dirigido al fomento, al sector rural, al sector más descuidado, más desprotegido. La prioridad, como hasta hoy en día de esta institución, son los productores de bajos ingresos, las poblaciones prioritarias, y bueno, me dio la posibilidad de conocer desde proyectos que detonaban el desarrollo de una familia ejidataria como la de mis padres, hasta empresas de talla mediana y grande, llámese de actividad primaria, de actividad de servicios secundarios y de industria de transformación. Me permitió conocer instrumentos como fue la planeación estratégica en una empresa,
instrumentos como la elaboración de presupuestos, seguimiento, evaluación de proyectos, y pues un seguimiento a lo que es en sí, no digo de cada empresa. Sí. Creo que aprendí a identificar plenamente la esencia de un negocio, en un giro, en otro giro, y bueno, pues yo hace un rato comentaba que la administración no son más que las matemáticas más simples aplicadas a una interpretación. Si lo podemos ver de esa manera, ¿no? Para no complicarla. De ahí complemento mi formación en la banca privada, en grupos empresariales importantes, y finalmente pues estoy aquí desde 2012, donde me han permitido desarrollar lo que conozco, lo que sé, aplicado a las empresas del grupo, pero va más allá. Las fronteras que nos han permitido aquí en esta empresa trasciende pues hasta, bueno, es una misión, de hecho, sí, de la empresa, el fortalecer al campo. Y fortalecer al campo pues es fortalecer a los pequeños productores, de nueva cuenta, de manera prioritaria, los de más pequeña escala, de 20 hectáreas para abajo, estoy hablando de granos básicos, y implica el fortalecerlos, pues es crearles un valor agregado a lo que venían acostumbrados a hacer. Sí. Eso me permite conocer pues algo de la administración, desde un pequeño negocio hasta lo que es una empresa de talla mayor, ¿no? Yo de manera práctica he pretendido apoyar, ayudar con lo que yo sé hacer, hasta donde es mi alcance, pues en ese sentido, ¿no? Más o menos es lo que te puedo comentar, el por qué hago lo que hago, ¿no? Sí. Y yo creo que parte de la formación que trae usted, don Ricardo, y que le ha ayudado mucho a entender que usted, al ser agricultor, a ser agrónomo, al tener todo ese conocimiento técnico, y ahora con el conocimiento que adquiere desde Banco de México en el FIRA, como en la banca privada, pues imagínese, ya toda esa conformación de todo ese conocimiento lo ayuda a entender, y entonces hacer lo más versátil posible un crédito para un agricultor, porque luego también los productores se encuentran en ese tipo de barreras, y usted, al comprender todos los bemoles, sí, que lleva la parte de la producción, le ayuda bastante, y entonces usted dio con el clavo, creo yo. Te ayuda a entender esta mezcla de entendimientos, creo yo, a que por un lado pues el financiamiento es un complemento de recursos a un esfuerzo, a una actividad que realmente sea negocio, por un lado, que el productor sea consciente del negocio que tiene en la mano, de qué tanto le es negocio, en qué proporción, y que el crédito tiene un costo, porque el dueño del dinero, que es el banquero de primer piso y de segundo piso, pues espera la recuperación de su inversión, de su financiamiento, pues con una recompensa que es un costo financiero, ¿no? Es el entendimiento para poderlo dar a entender hacia un lado y hacia el otro lado, y para que tenga un provecho y un impacto en ambas partes. Así es. Creo que aquí este es un tema que da mucho de qué hablar y de qué reflexionar. Bastante. Acaba de señalar, usted es de Pénjamo. De Pénjamo, ahí nació mi abuelo. Ahí nació mi abuelo, yo por eso conozco la zona. Ya me tocó andar por allá y comerme unos huevos escondidos muy sabrosos. Don Ricardo, hemos platicado mucho de jóvenes y nuevas generaciones en el cuarto y tercer episodio, que fue Rafa de Novacemi y Esteban de Provivi, y ellos platicaban el cómo integrar, pero también reconociendo la experiencia de las personas que tienen más tiempo en el ámbito laboral. Ahora yo le pregunto a usted, más bien misma pregunta, usted como una persona con mayor experiencia, ¿cómo integrar a los jóvenes? Porque sé que también tiene jóvenes en Saximi, son varios trabajando. Es todo un tema, los millennials. Sí, así es. De hecho, son los que nos deben estar escuchando. Somos millennials y centennials. Ajá. Es un tema complejo, pero yo creo que tenemos en la mano una mina de oro con esta generación, con las precauciones y con la orientación y el entendimiento adecuado, porque de repente, pues, alguien con experiencia de décadas, como yo en lo personal, pues puedo decir que encuentro algunas ideas desubicadas, pero uno tiene que ser consciente de que
pues a través del aprendizaje también tiene que aprender uno a adaptarse a las nuevas tendencias, a adaptarse a las nuevas tecnologías, adaptarse a las nuevas formas de pensamiento y nuevas formas de enseñanza que son diferentes a las que uno se formó. Sí. Y en la medida que uno pueda hacer eso, podrá canalizar a la juventud que viene, que ya está, y los que vienen, porque al final del día, pues ellos son quien toman la estafeta para lo que siga hablando como sector, hablando como empresa, hablando como país, hablando como Estado, en el ámbito que quieran, ¿no? Yo creo que es gente muy bien preparada, sobre todo en los medios digitales, en el manejo de la nueva tecnología de la información, en el acceso a información que antes era difícil encontrar y acceder. Ahora prácticamente no hay límites, pero es ayudarles o tratar de enfocarlos a cómo canalizar, a cómo no se pierdan entre tanta información. Sí. Qué importante es eso, porque estamos bombardeados todo el día, todo el tiempo. Es focalizar qué es lo esencial. Ahora puedo encontrar en el internet miles de productos, miles de técnicas. Debe haber un tamiz importante, que eso sí no lo da más que la experiencia y que pues lo que es la formación, experiencia básica, científica, claro. Basada pues en lo que es toda un antecedente, ¿no? Sí. No hay magias, no existe, no hay alquimia, no existe. En el internet sí existe. Sí. Entonces es la parte que tenemos que discernir, ¿no? Y es en la parte que tenemos que focalizar a los jóvenes que no vienen recio, corren bien volando. Sí, como Ricardo Jiménez Hernández, tu opinión de estos temas desde el punto de vista de administrador en el área, en una agroempresa, pero también de joven en una agroempresa. Bueno, antes que nada, pues es un orgullo para mí que esté aquí más allá de mi padre. Si la raza no se ha fijado en que estamos igualitos, más allá de mi padre es uno de mis mentores. Le agradezco la mayoría de las cosas que sé y que he aprendido a lo largo de mi pequeña trayectoria, pero pues mi opinión o mi experiencia personal hablando del tema administrativo en el agro, yo creo que lo platicamos ahorita más adelante, que ya lo complementaremos entre todos, pero del ímpetu contra la experiencia me ha tocado en particular con el ingeniero Ricardo y con el contador Joel, director de Grupos Axim, que pues sí, voy corriendo, dicen ellos, todas las semanas. Ya se han aventado varias. Y no me alcanzan. Sí, es que la raza que nos está escuchando, nos está viendo, no tiene idea del alcance que de repente tiene Ricardo Jiménez Hernández. Sí, las que se ha aventado. Entonces, pero es ese balance que me dan ellos, de su experiencia, porque también hablamos de 3 generaciones, que es el ingeniero Ricardo, el director y pues yo hasta abajo, de edades pues y de diferentes pensamientos, diferentes opiniones. Entonces, si no me dieran algún freno, yo creo que el tema del ímpetu sí hay que regularlo, porque nosotros chavos creemos a veces que tenemos la respuesta a todo y pues la verdad es que no. La experiencia es lo más importante y como jóvenes que algún día nos tocará tenerla hasta que nos pasen la batuta, la experiencia siempre pues va a ganar. Entonces hay que escucharlos y no pecar de soberbios. Esa es mi experiencia personal. Y pues a los chavos que personalmente el ingeniero ha recibido todos los años, bueno, por pandemia se paró un poquito, pero recibe a los chavos ahí de Chapingo. Pues yo le veo ganas a la gente, entonces mesúrense poquito porque luego la regamos por andar de acelerados. Y esa es mi opinión. Y pues el tema de administración en el agro es importantísimo. Profundizaremos más adelante, pero creo que tengas 1 hectárea o tengas 1000, no importa el cultivo que tengas, lo tienes que ver como una agroempresa. Sí. El tema de costeo es lo más importante y el tema de la planeación va de la mano. Ahora viene otra pregunta. ¿Por qué es tan importante la parte financiera en el campo? Y más allá de que sea la parte financiera en el campo, ¿por qué es tan importante cuidarla o llevar un control de ella? Bueno, pues
Un poco para entender, pues tendremos que comprender primeramente que en el campo, pues no, o la mayoría de las explotaciones o empresas agrícolas o agropecuarias o agroindustriales, pues no poseen el medio, el recurso suficiente para desarrollar su actividad, su operación o su infraestructura de manera suficiente o de manera rápida, ¿no? Entonces, yo creo que tanto aquí en México como en cualquier otro lugar del mundo, en la mayoría, el financiamiento pues es una parte fundamental. El financiamiento son los recursos complementarios que hacen que opere y funcione adecuadamente una empresa. Sí. En este caso hablamos de empresas agrícolas ahora bien. No solo hablaría yo de que funciona adecuadamente. El crédito puede y debe ser un catalizador para incrementar la capacidad de producción, para incrementar la productividad, la rentabilidad y que pueda representar un mayor negocio. De hecho, estos son parámetros que se toman en cuenta para ver la viabilidad de un financiamiento. No, si no tiene un impacto en uno o varios de estos puntos que yo les comento, pues definitivamente no es viable, ¿no? Sí. Es un excelente consejo también para los jóvenes que vienen empujando una agroempresa. Vienen muchas startups y muchos productores pequeños que heredan el campo y que ya lo están viendo como una agroempresa y que buscan nuevos canales de comercialización, valor agregado y pues buscan apalancarse con financiamiento. Decía algo bien interesante el Inge, que el crédito es una parte complementaria y muchas veces a nosotros los productores nos cuesta trabajo que también nosotros tenemos que tener o poder exhibir cierta parte del costo total del cultivo. Porque queremos que nos den al 100%, ¿no? Y hay que entender esa parte, es importante mandar ese mensaje a la raza que nos está viendo, de que no va a ser como tal un 100%, sino es complementario al plan que tú ya traes. O sea, viene a sumar. Es una herramienta. Y te ayuda con el flujo, ¿no? Definitivamente. Y mira, yo creo que es un poquito más integral. Ahorita hablas de las nuevas generaciones. Sí. Ese es todo un tema. Estamos hablando de financiamiento, de crédito. Por definición, crédito es credibilidad, es confianza. Una de las primeras valoraciones que se hace en este tema por quien es dueño del dinero, pues es la solvencia moral. Sí. O es la responsabilidad, la obligación de honrar y cumplir un compromiso. Se ha dado en estas nuevas generaciones que yo, por ejemplo, yo llego en el 92. Yo conocí muchos pequeños agricultores, de productores, que en aquel tiempo pues eran acreditados a través de algún banco, eran personas de toda honra, muchos no ofrecían ni garantías al banco. Pero estaba la palabra, el tocó era la palabra y cumplían a como fuera, ¿no? Yo hace 10 años que regreso acá, pues yo busqué a varios productores, los encontré, los volví a encontrar. Y son el mismo productor, con la misma palabra, con la misma honra, pero pues ya vienen otras generaciones que vienen influenciadas por una mucho mayor apertura a los medios de comunicación. Ya ven todo tipo de publicidad, algunos ya han ido a Estados Unidos, han visto muchas otras experiencias y no resulta lo mismo, la calidad moral en muchos casos ya no es la misma que antes. Deberíamos de comenzar por eso. Tu comentario, Fernando, es un pilar fundamental para entender lo que es un crédito, es algo que se tiene que honrar de cualquier manera. En otro sentido, bueno, pues es un catalizador, es un complemento. De otra manera, pues si yo le presto el 100% de lo que ocupa el capital de trabajo, la inversión a un productor, a alguna empresa, pues entonces yo decido, pues entonces la empresa es mía, ¿no? Sí, claro, así es. Contrario a lo que quienes nos estén escuchando o viendo piensen, este podcast se torna interesante y también se vuelve de experiencias.
Hace unos días estuve con 2 ingenieros agrónomos, saludos allá a Guamúchil, que son jóvenes, tienen 27 años y ya no acceden a créditos, ingeniero. Dicen que está complicadísimo y Sí. esta pregunta viene a tema sobre que es coyuntural. Qué complicado se está poniendo el asunto de los créditos, específicamente en México y sobre todo ahora con la inflación que hay y esta aparente crisis económica que se viene. No es aparente, pero No, ya está. Bueno, es que no quiero ser alarmista tampoco, pues. El tema de las condiciones económicas del país, no creo que tengamos que ser alarmistas. sí. Son condiciones pues creadas por los entornos, vienen efectos de pandemia que no terminan de pasar, son coletazos, ramalazos todavía de la pandemia, Sí, de la parte de la baja movilidad, de la bajo en el movimiento de las mercancías, Logística. de la logística, y pues por tanto el encarecimiento de algunos productos y de algunos sistemas, ¿no? Termina el sector agroalimentario siendo de los últimos en impactarse de esta manera. Este efecto ya lo vimos primeramente en escasez en los vehículos, en el acero, en otros temas, en medicamentos, pues no se diga, ¿no? Pero pues eso tenemos que entenderlo de alguna manera. Sí agravado por efectos de la guerra, sí agravados por otros fenómenos políticos. Sin embargo, bueno, pues no creo que sea de una magnitud catastrófica, por lo menos hasta el plano macroeconómico donde estamos parados en este momento. El alza de las tasas de interés responde obviamente al alza en la tasa de inflación. Sí. La inflación es un componente de la tasa real de interés. Hasta ahí. Lo caro, lo barato de los intereses, como yo siempre lo he dicho, yo en los 90 me tocó ver tasas de interés del 25%, del 30%, del 70%, del 80%, del 100%. Pero la inflación afecta tanto a los intereses como a la mayoría de los productos, ¿no? Y aún así colocaron créditos en aquellos años. Complicado, porque además de alto, era volátil. Más riesgo. No se afectó de la misma manera la inflación en la tasa de interés que en los productos. El efecto también de la Devaluación. Entrada de libre comercio a partir del 94 en adelante fue un cambio completamente distinto, otras condiciones, el tipo de cambio más descontrolado, obviamente, pero volviendo al tema, lo caro, lo barato, ahorita en términos más o menos estables, pues resulta relativo. ¿Qué es caro? ¿Qué es barato? ¿Cuánto te rinde tu negocio? Yo siempre he dicho que el dinero más caro es el que no se tiene en el momento que lo necesitas. Sí. Entonces, es un puente, es una palanca. Sí, Fernando, pero ¿lo necesitas para qué? O sea, focalizado. Si tú ocupas un préstamo, lo ocupas para invertirlo en algo productivo. ¿Cuánto negocio te es? Sí, hacer una evaluación. Te va a generar un rendimiento superior al costo financiero y al costo de tu dinero propio y que te deje una utilidad, pues resulta si es negocio. Sí. Si no te cubre el costo financiero del banco, el costo financiero de tu dinero y no te deja una utilidad, yo no pido dinero prestado. Es un riesgo adquirido innecesariamente, pues. Así es. Aquí se me vino también una pregunta coyuntural. En su experiencia en FIRA, ¿qué proyectos se le quedaron grabados, que apoyaron, que impulsaron? Sobre todo los por buenos y por exitosos, para no entrar en detalles de los temas negativos. O que hayan impactado el campo, ¿no? Sí. Bueno, desarrollamos, mira, hubo épocas que eran del 94 para adelante, precisamente 95, de la devaluación de aquel año. Los bancos se contrajeron en el sector agropecuario. De hecho, la mayoría eliminaron todas las estructuras agropecuarias que tenían. Todos los bancos las tenían, venían con una colocación de créditos muy fuertes a nivel hasta ejido, a nivel de pequeños productores agrupados. Sin embargo, derivado de esa crisis, se contrajeron y en el 96 se habían retraído completamente del financiamiento al campo. Esto propició y creó que como FIRA se buscaran instrumentos nuevos
creativos para la colocación, para hacer llegar el dinero a los pequeños productores, que era ¿no? que siempre ha sido la prioridad. Y se crearon esquemas que, utilizando a la banca privada, pero poniendo de por medio empresas con sí capacidad de negociación, con sí capacidad de solvente para responder por un financiamiento, les llamaron parafinancieras, digo, pues, bautizan sus esquemas, ¿no? Pero en el diccionario no existe a la fecha, sí se usa el término, pero es otorgar un financiamiento a una empresa como un intermediario para que a su vez le haga llegar al pequeño productor un financiamiento en dinero o en especie o en ambos. Que habilite. Y asume un riesgo la parafinanciera. Asume un riesgo la parafinanciera, completamente el riesgo ante el banco es la parafinanciera. La parafinanciera no checa el buró como tal del habilitado. Tiene, ¿verdad?, la obligación de verificarlo, claro que sí. ¿Y le puede otorgar el crédito o no? No. Tienen que estar, hay una serie de normativas y lineamientos que están alineados a las disposiciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en las sanas prácticas financieras, y están aterrizadas a través de la autoridad, en este caso Banco de México, FIRA, para que se apliquen así. Hay toda una normatividad al respecto, se tiene que cumplir, pero esos esquemas son los que han venido a proveer de recursos a la mayor parte hoy en día de los pequeños productores agrícolas en el país. Decía mi papá que el crédito era un recurso que te tienes que cuidar muchísimo si quieres ser un empresario del grado que tú quieras. Cuidando el crédito, tú también garantizas cierto futuro del funcionamiento de tu empresa, chica, mediano, grande, ¿no? Claro. Y das en un punto importante, cuidar el crédito, que es pues que tu negocio realmente sea negocio, insisto, y que tu negocio sea lo mejor posible para que te deje una buena utilidad, porque al final del día, pues un negocio es para tener una utilidad y tener un provecho. Y bueno, hablando de los productores agrícolas, pues de ahí viven. Sí, así es. Se nos viene un tema y a ver si se me avispan aquí mis compañeros, porque no, es que o le tienen miedo o le tienen miedo al crédito, o usted, o está muy concentrado. Está buenísimo el tema, ¿no? Bueno, en primera, estábamos entretenidos. Sí, yo también. En segunda, quiero opinar sobre el tema del crédito. Yo creo, es una realidad. La mayoría del campo mexicano ocupa crédito. Veníamos comentando por ahí en el camino. FIRA habilitó, estos son datos del 2020, del informe de FIRA, que fue el que tuve los datos. Se habilitaron 2.500 productores, más o menos, redondeando números, en todo el país. 2,5 millones de productores. Y se colocaron 400,000 millones de pesos al campo. Sí, es correcto. Ya sea no solo producción primaria, sino de granos o lo que sea, sino en todo el agropecuario, que es lo que atiende FIRA. Entonces, resumiendo, pues el campo mexicano necesita crédito como herramienta de producción. Yo creo que el 85, si no es que más %, necesita crédito. Son muy pocos los solventes. Inclusive las agroindustrias grandes pues necesitan crédito, funcionan con crédito. Es un tema de día a día que es necesario, ¿no? Más aquí en México. Entonces, ¿cómo volver? Y basándonos de que lo que comentaba el ingeniero, que el negocio ya estás de acuerdo y llegaste al punto de que es rentable, ¿no? Es rentable el negocio, ya tienes tu crédito, entonces empieza la planificación de cómo optimizar ese crédito y que sea un costo y no un gasto. Voy a hablar cosas que yo he visto, que luego necesitas un tractor de cierto tamaño, pero pues tú quieres el encabinado, ¿no? Entonces gastas de más. Te adquieres un riesgo que no necesitabas. ¿Y cuánto vas a tardar en producir para tener el retorno, para que haya sido rentable esa decisión? También hablando de un tema de la juventud con la experiencia, luego nosotros como jóvenes, como todo nos llega más rápido, todo es instantáneo, parte del capitalismo nos afectó en ese punto. Yo creo que hay que valorizar y considerar que la gente entienda que los negocios son lentos. Es lo que a mí me ha tocado aprender a la mala en esta industria. No todo es inmediato. Los frutos que tú buscas no se ven en un mes, en 2 meses, pues no son así. Y menos en la agricultura. Y menos en la agricultura.
es cuestión de resiliencia o de huevos, que ya hemos dicho en otros episodios, de estar constante, y a lo mejor en un año o en 2 ves la utilidad que tú querías o ves el resultado que tú querías. Entonces es cuestión de ser constante, de administrar el riesgo, porque el crédito es un riesgo al final del día, y que optimices los costos. Vamos a caer otra vez a lo mismo que siempre comentamos. No vas a tal vez producir más, pero si ahorras o eres eficiente, pues vas a tener más utilidad y puedes llegar al punto que querías o al objetivo. ¿Y qué piensan de los productores jóvenes? Mira, no vamos a criticar. ¿Y qué piensan de las decisiones cuando llegan y agarran una feriecilla, un dinero, una lana, y lo primero es ir a agarrar la camionetona? Es parte de lo que te comento, tal vez. Sí. Pues todos quisiéramos la andar Cheyenne, como... pues, la grandota. Todos tenemos sueños que cumplir. Sí, señor. Es lo que este mundo es aspiracional. No, y estamos No hay más. bombardeados Todo el día. todos los días de dinero ajeno, pues. Y muchas veces es falso lo que vemos en redes, Señor. no se dejen engañar, pero bueno, ese es otro tema. Entonces, si tú quieres una camioneta, haz un plan y fíjate un objetivo de cuándo la vas a poder comprar. A lo mejor por comprar la camioneta pierdes tu tierra. Digo, estoy hablando en extremos, pero los negocios son lentos, son de constancia, de disciplina, y más el campo, porque tú estás hablando de trabajo físico y seres vivos. Y variables, ¿no? Sí. Fernando. Yo creo que es importante lo que decía Ricardo, hacer una muy buena administración del riesgo, entendiendo que la planeación es la base fundamental para llevar bien un proceso de producción. Y dentro de esa administración de riesgo, cómo tú también vas poniendo tus ciertos candados como agricultor para decir, esto para mí no es un gasto, es tener certeza. Sí. Por ejemplo, un seguro agrícola. Mucha gente no lo quiere y dices, caray, pero cabrón, esto está blindando de que si tienes un siniestro, no te quedas encuerado, cabrón. Mitigas Debes riesgos. menos, Sí, pero te proteges. Cosas así, Inge, no sé qué opine. Definitivamente es parte de la planeación, digo, volviendo Hablando al grano. Hablando al grano. hablando al grano, volviendo al tema de la fundamental de lo que es un crédito, de lo que es la economía, la adecuada distribución de los recursos con fines alternativos. Bueno, si identificar plenamente el negocio, yo voy a hablar ahorita, voy a poner un ejemplo. Un productor de Bajío, hoy, El día de hoy. al día de hoy, de 5 hectáreas de maíz con un rendimiento 10 toneladas por hectárea, que es perfectamente lograble, y un costo de producción de 50,000 pesos por hectárea. Sí. Estamos hablando de 7,200 pesos, anda más caro, pero lo pongo en 7,200 pesos. Sí. Hablamos de un ingreso de 72,000 pesos y un costo de 50,000. Hablamos de una utilidad de 22,000, que nos representa una utilidad de un 30% en 6 o 7 meses. Es excelente. Si lo anualizas, estamos hablando de un 50, 55, 60%. Buen negocio. ¿Qué negocio industrial te da ese rendimiento? ¿Cuánto te paga un banco por meter tu dinero al banco? Bueno, metiendo un dato nada más, raza, un negocio ya rentable dentro de los estándares generales es que te dé un 12, 13%, ya es negocio. Entonces, eso es utópico. Súper rendimiento por un monto interesante de dinero. En el banco hoy te estarían dando un pagaré que te rinde la TIE o el CETES flat. La TIE hablamos del 9.25 hoy en día, 9.5, y ese es excepcional. Sí. La mayor parte por nosotros mortales, por tu dinero te van a pagar un 3, un 4 anual, un 5% anual, y no más. Menos ISR, ¿no? Porque ya lleva... Menos ISR. Entonces, si hablamos de un negocio que te da anualizado el 60%, claro que es un negocio. Que tiene beneficios fiscales además. Además, y que el producto tiene una demanda infinita, toda la vida va a ocuparse los alimentos. Pero sí tenemos que ser muy precavidos, y esta es parte de la administración, en la escala de la producción. Un productor de 5 hectáreas, aún con esa rentabilidad, si mantiene No vive. una esposa, 3 hijos, sin novias Sí, con la pura esposa. y sin vicios,
yo dudo que le alcance el dinero, aún con esa rentabilidad, para la manutención de eso. Entonces, o se limita en su presupuesto familiar, o realiza alguna actividad complementaria. Un extra. Eso confunde mucho a las personas, eso confunde mucho a la gente. Que aplique igual a uno de 50 hectáreas, nada más que la calidad de vida exactamente. Es distinta, ¿no? El caso es el mismo. Claro. Sí. Se nos viene un tema, ahorita que estamos hablando de todo este asunto de los créditos, trasciende, señores, la desaparición de la Financiera Nacional de Desarrollo. A la fecha, al día de la grabación de este podcast y dependiendo de la publicación, pues sigue siendo un asunto y la Financiera Nacional de Desarrollo va a seguir siendo un asunto importante todo el año. Hay quien dice que cambia el presupuesto, que lo redireccionan, pero es algo que realmente preocupa. En Sinaloa, por ejemplo, se retrasaron mucho los créditos de avío y hubo muchos productores que ya no iniciaron su ciclo agrícola como tradicionalmente lo hacían. ¿Por qué? Por la falta de un crédito de avío. Entonces tuvo que acceder a dinero más caro, por decirlo así, por no contar con este respaldo, o bien a pedir ciertos insumos para iniciar el ciclo a crédito. No sé quién quiere opinar. En un principio, ¿cómo anden en sus zonas? Bueno, Ricardo. Lo que vi de Financiera Nacional de Desarrollo es que va a desviar recursos a otros apoyos o no apoyos. No sabemos todavía claro. Digo, desviar se oye feo, pero bueno, va a redefinir sus políticas. No sé si desaparezca o no. Pero independientemente de eso, la Financiera Nacional de Desarrollo, no me dejarán mentir, pues les entrega el crédito en destiempo a cuando lo necesitan. El dinero debe ser puntual. Entonces, tal vez es un interés más barato, pero te llega cuando tú ya te atoraste con un proveedor que, traes otro interés aparte de lo que te va a cobrar Financiera Nacional. Entonces, pues es otra vez tema de planeación, sentarte a hacer números, a ver, el que puedes contabilizar cuánto te cuesta el dinero con 1, 2, 3, 4, 5, 6 opciones. Es cuantificable, no es como un volado. Y puedes contabilizarlo el costo financiero por el tiempo, por lo que sea. Y cuánto te va a sumar si sacas aquí, te entregan tarde el dinero. Entonces, yo creo que es tema de planificación y tema de orden y que empiecen a ver que es una agroindustria y una agroempresa. No eres un agricultor nada más, eres la base de la economía, como siempre les digo. Ya suena a repetición y cliché, pero pues es la neta. Y pues el tema de financiera siempre ha sido lento, como comentabas, no nada más en Sinaloa, también en Bajío. Ricardo. Don Ricardo. Es correcto. En este punto cabe hacer la anotación y voy a ser un poco crítico, ¿no? Es cierto, bien es cierto que pues Financiera Nacional nace, si no mal recuerdo, 2002, 2003 con Vicente Fox. Pero pues empezaron con mucho ímpetu. Como entidad, su espíritu nunca ha sido malo, porque al final del día su objetivo pues es hacer llegar recursos baratos a la producción primaria, agropecuaria. Pero pues ha venido su deficiencia o su ineficiencia de menos a más. Y yo no los culparía como entidad, sino que pues son víctimas de las políticas gubernamentales, de un cambio, de otro cambio, de la desatención, de la falta de definición, de la falta de presupuesto, y eso llega a repercutir precisamente en lo que comenta Ricardo, ¿no? O sea, no hay nada más caro que un crédito inoportuno, porque pues un productor ocupa sembrar en mayo, hablando de aquí, Jalisco, Bajío. Pero si el crédito llega en julio o agosto, pues el productor ya tuvo que conseguir fiado a otro interés, que no lo que él quería, sino lo que él necesitaba, lo que él encontró, al costo que fuera. Desafortunada, no tengo la precisión si sí desaparece, si no desaparece, hay rumores de eso, pero sí de alguna redefinición. No es tema de la dependencia, incluso tiene gente muy, muy capaz
Dentro de eso, esa cabeza de sector pues la dirige un ingeniero ex director general adjunto de FIRA, Javier Delgado. Es una persona muy capaz, viene de FOSIR también, pero pues hay cosas que no dependen de la persona, que no dependen de la misma dependencia. Sí. Dependen directamente de las políticas de gobierno y pues eso es desafortunado, ¿no? Malo para el campo, sí. Mira, yo estoy prácticamente aquí aprendiendo. La verdad es que no estoy tan familiarizado con el tema de créditos agrícolas. Sin embargo, lo que a mí me queda bien claro es que hoy por hoy el agricultor tiene que, dentro de su presupuesto, como decía Ricardo, decir, a ver, esto es mi objetivo. Yo creo que todo esto empieza con un plan y ponerse, el mismo agricultor tiene que poner objetivos. Sí. El costo del dinero. Al final, sí, y tú dices, ¿sabes qué? Mi punto de equilibrio. Ya pagando el crédito, ya pagando los insumos, ya pagando, inclusive yo castigo mucho al agricultor cuando les hago sus corridas, porque le digo, tú tienes que pagar una renta, porque si tú, aunque eres dueño del terreno, decidieras no sembrar, lo rentarías, ¿no? Entonces incluye en tu costo tu propia renta, no para inflar tal cual el número, sino para que tú te veas esto como un negocio. Sí. Entonces, no sé si estoy equivocado, pero de alguna manera eso es lo que hemos tratado de hacer con el tema de las asesorías, es también tratar, yo creo que hay un tema, Inge, de mucha educación financiera, porque desafortunadamente, y usted lo dijo, realmente su experiencia la agarra ya entrando prácticamente al FIRA. Pero yo creo que incluir la parte en la carrera de agronomía como tal, la parte de finanzas, la parte de administración es fundamental para que las nuevas generaciones de las que estamos comentando salgan con esa preparación. Sí. No has hablado mucho en este podcast, pero cuando hablas has sido muy asertivo, ¿eh? Sí. Bien. Definitivamente. Y Inge Fernando, empíricamente, aquellos productores de los que yo hablaba de que son moralmente solventes, es porque hacen esa planeación empírica. ¿Sí? En nuestras promociones, en nuestros servicios que ofrecemos como empresa, en Financieras Axim, ustedes dos no me dejan mentir, nuestras promociones incluyen un asesoramiento que va de la planeación de cada ciclo agrícola, desde informarte como productor qué cultivo es el que te conviene más por tema de expectativa de precio futuro, por costos. Tú eliges, pero además te ofertamos los servicios para asesorarte y decirte, resolverte antes de que tú siembres, de que tengas la mejor elección de qué cultivo sembrar, cuánto sembrar, cuándo sembrar, cómo sembrar, con qué tecnologías sembrar, con qué recursos hacer tu inversión, quién te va a asistir y acompañar técnicamente, a qué costo tu financiamiento, qué expectativa de rendimiento con el paquete tecnológico que te ofertamos y a quién le vas a vender y a cómo vas a vender. Tratamos de responder esas preguntas. Esa es una planeación antes de que siembren. Y ustedes mismos se protegen, ¿no? Claro. Oiga, ¿y no han pensado en poner un Saxim en Sinaloa de casualidad? Vamos platicando, claro. De hecho, ya tenemos presencia ya en la parte final, que es en el acopio de grano, para solventar compromisos con nuestro principal cliente, que es Maseca. Y fíjese, sin querer queriendo caímos ya en un tema. El asunto de la comercialización, que va muy de la mano con el asunto de administrar los recursos de una gran empresa. Platíquenos de la Bolsa de Chicago, para la gente que nos escucha y no conoce del tema, porque finalmente la comercialización varía de acuerdo a las zonas del país y también de acuerdo a los tamaños de los productos de la superficie. Pues en Sinaloa nos regimos con la Bolsa de Chicago, más un precio base del gobierno federal o una base, que según yo es lo que más o menos costaría en dólares, lo que es traerte el maíz a la zona de consumo. Ese es el precio que se establece en Sinaloa. Platíquenos la importancia de esto y qué tanto impacta también esta variabilidad en otras zonas como Bajío, Jalisco, donde tienen presencia. Sí, la única variable que habría en este caso, voy a empezar al revés a responder, son las bases, porque la zona de consumo es diferente de Chicago a Sinaloa que de Chicago a
a Irapuato o de Chicago a Guadalajara. Esa sería la única real diferencia. La cotización de los futuros de grano en Chicago es exactamente la misma para todo el mundo. ¿Y sigue siendo una base para todas las zonas también del país? Sí. Ok. Sí. Desde que estamos bajo el Tratado de Libre Comercio, ahora, ¿cómo le llaman? Temec. El Temec. Gracias a Salinas. Sí. Saludos. Por si nos está escuchando, que Ojalá, cabrón, No que creo. nos reposteemos. es la referencia, Sí. pues hay que no olvidar que el mercado de Chicago existe desde hace más de 100 años Sí, y nace precisamente como una necesidad de garantizar o asegurar los cumplimientos de contrato sí, a futuro, sí, derivado de la zona comercial que representaba en aquel tiempo el río Mississippi para el algodón, para el trigo, para el maíz, para otros bienes agrícolas de consumo primario, sí, en donde pues, los productores llegaban a comerciar su producto a Chicago precisamente, de tal manera que vendían su cosecha de ese año y empezaron a comprometer sus cosechas del año venidero y de años venideros. Como en tiempos de escasez llegaron a ofertarles más caro a como habían quedado de cumplir el año anterior, sí, se especuló. pasó a ser una zona de especulación y de incumplimientos. Entonces por eso surge una bolsa que le garantiza a una parte o a la otra el incumplimiento de un contrato X cualquiera. Sí. De ahí se deriva la cotización de los productos agrícolas principales en esa bolsa, en esa oficina, en esa ciudad, y rige todos los precios a nivel mundial, afectados por inventarios, por producciones, por programas de siembra, por la parte climática, por las políticas de gobierno, etcétera. Desgraciadamente, juega mucho también una parte especulativa. Granos ya lo tentalean mucho los especuladores, cosa que antes no sucedía. Esto viene a partir del 2006, 2007, que empezó a tener movimientos muy bruscos, especuladores que andaban en el petróleo, en los metales, pues vieron los granos como electrocardiograma y pues ahí vienen para acá, ¿no? Entonces, tiene parte especulativa, sin embargo, pues es la parte que nos permite visualizar una expectativa de precio para cualquier tipo de productor en el futuro, llámese granos como maíz, trigo, soya, lo principal que producimos aquí, ¿no? de hecho sacaron al sorgo de la cotización. Ya no lo toman en cuenta el gobierno federal porque no es de consumo humano. Ha estado indexado en una proporción al maíz. Sí, un poquito abajo, pero siempre hay... Es como un subproducto, ¿no? Sí, pero al final de cuentas, si lo consume el pecuario, al final de cuentas, sí es de consumo humano. Entonces, recapitulando y para concretar la idea, bueno, pues es fundamental para cualquier tipo de productor el mercado de granos, el índice de Chicago, porque eso va a darnos una expectativa del precio a cómo podemos vender hasta antes de sembrar. Y si hay esa idea del productor de estar atento a la bolsa de Chicago en otras zonas, en Sinaloa, la verdad, sí están atentos, pero no sé en otras zonas. Se identifican zonas como Sinaloa, como Sonora, como Tamaulipas, que tienen ya décadas trabajando, planeando en base al precio de Chicago. Bajío y Jalisco, sobre todo Bajío, desgraciadamente, por muchos esfuerzos que se han hecho, algunos desgraciadamente no fueron tan bien dirigidos cuando había el subsidio al costo de las coberturas. No desarrolla esa cultura todavía generalizada de la mitigación del riesgo mercado a través de las coberturas en base al precio de Chicago. Nosotros hemos hecho esfuerzos muy grandes y hemos influido mucho en Bajío para que eso cambie. Desgraciadamente, pues hay todavía mucho que hacer. Mucho depende de la concientización del productor. Y del cambio de chip. En el sentido de que pues haya o no haya subsidio, pues debe tener la
cultura de cubrir esos riesgos, ¿no? Es parte de un negocio, es parte de la credibilidad que le puede dar a un inversionista a quien otorga financiamientos para asegurar la recuperación y que él asegure una utilidad. Sí. Yo burdamente, Inge, corríjame si digo una burrada, pero yo burdamente les digo a los productores que para ellos comprar una cobertura o tener una cobertura de precio es como blindar un precio piso. No es para hacer dinero, es para decir, si yo mi costo de producción es de, no sé, 5,500 pesos por tonelada y la cobertura me queda en 6,800, ya pagándose su costo porque cuesta, tiene un costo, pues ya blindé mi precio, ya puedo estar tranquilo. Y el no tener una cobertura o el no tener un precio ya fijo, de alguna manera dependo de oferta y demanda que está en el mercado, ¿no? Es dar certidumbre. Vuelvo a lo mismo, la especulación no es parte de una planeación, de un negocio, es dar certidumbre a un precio que te garantice, pues mínimamente sacar los costos y una utilidad probable medida. Te da una base para poder planear, ¿no? Es lo que creo. Nos estamos acercando a la parte final de este podcast y vamos a hablar al grano. Pues quiero pensar que nos escuchan muchos jóvenes y en general productores de todo el país y productoras. Ingeniero, la importancia de reinvertir nuestro dinero en el campo es una excelente pregunta. Sí. ¿Y de dónde echar mano para tecnificar nuestro campo? Esa también es una excelente pregunta que va ligada. Bueno, la importancia de invertir nuestro dinero en el campo. Bueno, cualquier posibilidad de inversión tenemos que verla como tal, como un negocio. Ya lo expliqué. Sí. La rentabilidad que hoy en día tiene el maíz. Ponemos el ejemplo de una tonelada de maíz a un rendimiento de 10 toneladas. Tenemos que determinar hasta dónde es nuestro punto de equilibrio, hasta cuánto más podemos obtener después de las 10 toneladas, pues en esa medida será un incremento en la utilidad. Yo creo que aparte de ser una buena posibilidad de inversión, considerando la mitigación de riesgos de mercado, de los riesgos climáticos, biológicos, pues puede resultar en un buen negocio visto desde ese punto de vista de rentabilidad. ¿Hasta dónde? Hasta donde te lo permita tu escala de producción, hasta donde lo permita tu potencial de inversión y tu capacidad de recibir un financiamiento. De la parte de la inversión fija, de la capitalización, de la modernización, pues depende mucho de la detección de las necesidades mínimas indispensables de tu explotación agrícola para hacerla más rentable, para recibir un financiamiento o una inversión para que pueda tener un impacto o en el incremento de rendimiento o en la disminución de costos, en la conservación del recurso suelo, agua. Esos son los impactos medidos y depende de que sea realmente, no invertirle de más, no en el tractor de doble rodado con cabina si tienes 3 hectáreas, ¿no? Esa es la parte fundamental. Fuentes de financiamiento para eso sí lo hay. Sí hay. Sí. Están cajas populares, derraman mucho dinero en el sector, en tecnificación. Hay financieras que son intermediarios financieros que sí acreditan productores de pequeña escala. Están los bancos a través de los esquemas parafinancieros que canalizan recursos de FIRA hacia el campo. Y pues toda la parte que es en eso tengo entendido que sí hay apoyos de gobierno aún en complemento a esas inversiones que son prioridad, como la conservación del agua, como la conservación del suelo. Sistemas de riegos no necesariamente tiene que ser una inversión tan fuerte. Tenemos la experiencia de un productor que de cosechar 8 toneladas mediante un sistema de riego rústico. Excelente. Es nuestro cliente y tú lo atiendes. Mencionado en otros episodios. El buen Vidal. Ya sabía que iban a decir. Hoy produce 19, 20, 21 toneladas de maíz por hectárea. No me creía, ingeniero. No me creía. Su familia ya no se va para Estados Unidos, ya pagó todas sus deudas. Es un ejemplo.
Ya lo es ve un como ejemplo. agroempresa. Oye, deberíamos de invitarlo. Ya compraste trilladora. Deberíamos de invitarlo. Fíjate, es un caso de éxito. chingón. Sí, Y de productor. y de familiar, es una explotación familiar. Y le gusta ir a Estados Unidos también a ver la agricultura de allá, ¿no? Sí. A olvidar. Ujú. Entonces, Ahora va de criticón. Fíjate, antes Ándale. nos presumía y ahora va a criticar. como él, tenemos otros ejemplos en Navasolo, gente muy bien administrada, muy conservadora en sus inversiones, pero sí cuida esa parte, su actividad como negocio. Entonces, yo creo que sí hay mucho por hacer y eso es aplicable a cualquier nivel de producción. Sí. Podríamos decir que no hay dinero caro cuando el negocio lo da, cuando el negocio lo paga. Obviamente, pues como todo, tenemos que buscar la racionalidad de todo, Sí. ¿no? La opción de inversión o de financiamiento más barata, pues es la mejor, ¿no? Pero sí, en su oportunidad, si un negocio te es negocio y te da para pagar el interés, Ujú. aunque no sea el más barato, pues claro que te sirve. Sí. A ver, bueno, ya casi para cerrar. Tengo dos preguntas. En el caso de los chapingueros que los visitan, ¿cuál es la pregunta más frecuente que le hacen? Y la otra es si puede, de acuerdo a su experiencia, un pequeño productor crecer siendo administrado. Mm. Crecer, no crecer de 5 a 10, crecer, algo bien, pues. Ujú. La primera parte de los estudiantes, bueno, pues ellos vienen con inquietudes como son de diferentes partes del país. Muchos vienen del sureste. Pues se enfocan principalmente a las formas o técnicas de tecnologías de producción de aquí, tanto en la parte de originación, que es la parte de producción primaria, como en el almacenamiento y cómo se comercializa. Algunos son inquietos en esa parte. Básicamente es eso, no van más allá. Tratamos de transmitirles algunas de las experiencias, y sobre todo focalizarlos un poquito en la parte profesional, de que se vinculen con la parte empresarial, porque no salimos a asesorar por asesorar, no es para... Esto es un negocio, la vida es un negocio, sí lleva un sentido de fomento, pero pues tiene que ser negocio. Sí. Si Así no, es. no trasciende. La segunda pregunta es la... ¿Puede un pequeño productor crecer cuidando los recursos? Crecer. Crecer. Claro que puede, ¿no? Todo depende de los objetivos que tenga de crecimiento, de su manera que tenga de administrar desde su familia, desde su casa, porque esa es una empresa familiar. Sí. ¿Sí? Depende de la pasión que tenga por su actividad. Digo, si yo soy financiero, pues me apasiona lo financiero, me apasiona mi trabajo y no voy a ser cualquier financiero. Digo, yo así lo percibo. Sí. Yo creo que si yo me dedicara a ser agricultor de tiempo completo, pues tendría que ser agricultor el mejor, el más chingón de todo mi entorno, ¿no? Sí. Y estoy hablando de que el mejor no es el que más le rinde, es el que más utilidad le queda. Sí. ¿Qué más gana? ¿Sí? Ahí tenemos No es otro el clip, que producción. más ganas le pone. De ganas, si por ganas fuera, pues ya seríamos ricos, ¿no? Hay que entender que la asesoría no es mala, y si yo, por productor pequeño que sea, me dejo asesorar por un experto, Sí. pues puedo aspirar a más de lo que yo solo puedo hacer. Pero tengo que ser consciente que hasta eso cuesta. Sí. Si Luis Fernando me garantiza que si hoy produzco 10 y con su asesoría produzco 15, yo le digo, te regalo una de cada. Y sí, Ya escucha, a ver, raza. Yo creo que es valorizar Gracias. el esfuerzo de todos, Gracias. ¿no? De toda la Eso cadena me de va a valor. permitir crecer y eso me va a permitir tener cerca de mí a personas de experiencia valiosas y que me van a seguir ayudando Sí. permanentemente. Desgraciadamente, ese no es la mentalidad de la mayoría de los productores ni de la mayoría de los técnicos que estamos en el campo, porque regalamos la asesoría mediocre, pero no vendemos la asesoría de calidad. Sí. No la vendemos porque no le hacemos entender al productor que con sus servicios
de Luis Fernando le puede hacer ganar 10 y que de ahí le tocan 1 o 2 a él. Otro clip. Saxim es una empresa muy grande que tiene presencia, si no me equivoco, en Jalisco, en Guanajuato, Michoacán. está en Michoacán. ¿Tienen ahí un proyecto muy ¿Hidalgo? grande, ingeniero, en Hidalgo? Es en el Estado de México, bueno, es el límite con Hidalgo, es en Tecámac, Estado de México. Actualmente sí se está desarrollando un megaproyecto, es un ferrepuerto, principalmente con el objetivo de logística, prácticamente pegado al centro de consumo más grande de América, de maíz blanco, que es Distrito Federal y Estado de México, toda la zona conurbada, pero no solo es pensar en granos, o sea, esa infraestructura va a permitir ofertar servicios de desembarque por tren y pues desde frontera, de las zonas productoras como son Bajío, como son Jalisco, como son Sinaloa, y también pues de desembarque pues, tal vez del puerto de Veracruz. La cercanía de un centro de logística de alta eficiencia en la parte inmediata del centro de consumo más grande, pues le es necesario a cualquier empresa que tenga necesidad de introducir sus productos a esa zona, ¿no? Es la idea principal de esta inversión, sí, de esta infraestructura que se está construyendo, y pues es básicamente uno de los despuntes importantes del grupo, es en la parte de logística y distribución. Financiera Saxim pasó a ser una integración entre la originación del grano hacia la parte industrial y en medio pues está la parte de servicios y de logística. La verdad que para quienes no conozcan a Financiera Saxim de cerca, estaría muy bien que se dieran la vuelta por redes sociales. Están iniciando con una campaña de difusión. Están por Instagram como FinSaxim, si no me equivoco, y ya están en LinkedIn y van a ir creciendo poco a poco, entrando en redes sociales. Sería muy bueno que quienes nos ven y nos escuchen se echen una vuelta para que conozcan más de la empresa, que es tan grande como no lo imaginan, y que trae un impulso muy canijo, de la mano con personas tan preparadas como el ingeniero Ricardo Jiménez. Nos va a dar mucho gusto, ingeniero, que ande por Sinaloa, que trabajen allá, que vuelvan al origen de trabajar por y para el productor, donde todos hagan negocios juntos de la mano, ¿no? Fortaleciendo al campo, como dice su... Claro, lo interesante de esto es que aunque el despunte último del grupo es el que les comento, pues no descuidamos y no dejamos de hacer lo esencial. La base. La base. Pues la originación, el productor. Invítenos y por ahí estamos, claro. Si Dios quiere, bueno, no sé si tengan algo más que comentar, Ricardo, Fernando. Yo nomás, pues, es que dicen, es que hoy no colaboraste mucho, ¿verdad? Es que estoy pendejo, o sea, ando así como que, es que yo como extensionista, todos los aportes que pueda absorber o aprender del ingeniero, a mí me funcionan porque es parte de la educación que tenemos que llevar al agricultor. No solamente la parte técnica, la parte de planeación e integrar la parte de financiamiento, crédito y educación financiera, yo creo que ya es el siguiente reto. No te enseño a producir, te enseño a producir como modelo de negocio y a que hagas dinero. Sí. Porque al final de cuentas, para mí eso es incrementar en economías de escala y es tener un impacto y aportar, Inge, con esto cierro yo, nuestro granito de arena al país que tanta falta le hace. Definitivamente. Para fortalecer al campo. Fortaleciendo al campo. Yo mismo tema, estamos empapándonos, estamos aprendiendo en este episodio, no cotorreamos tanto. Pero pues como conclusión mía, no es la única vez que escucho que falta educación financiera, no solo en el campo. Yo creo que es un problema de fondo del país. Falta educación financiera en general y en el campo, obviamente. Me incluyo. Tema de administración, tema de planeación, tema de ver todos los riesgos, que el productor vea que no siembra por sembrar, que no produce por producir. A mí me encanta decirlo otra vez, ustedes, productores, que ojalá nos estén viendo bastantes, pues alimentan al país, son la base de la economía y de la cadena de valor. Y pues, ¿qué les puedo decir yo? Utilicen las herramientas tecnológicas nuevas, yo que estoy usándolas, creo que funcionan para poder cuantificar y planificar. Hay bastantes plataformas donde ustedes pueden
desde poner su crédito, su tasa de interés, el producto que aplicaron, el costo que usaron, y pueden tener un historial de cuánto realmente les costó su producción y saber si fue rentable, si no fue rentable, si el año pasado fue más. No promocionamos empresas, pero pues hay bastantes plataformas que podríamos compartir. Corteva, Yara, prácticamente todas las empresas tienen su plataforma que pueden usar para eso. Entonces, utilicen las nuevas tecnologías, que siempre tratamos de promocionar eso aquí, para que produzcan más con menos. Que te sigan en redes sociales, LinkedIn, Instagram. Bueno, primero lo primero, la parte de administración y de lo del episodio, pero me pueden encontrar en LinkedIn como Ricardo Jiménez Hernández. En Instagram siempre le digo que no me acuerdo, pero ya me acordé, es Ricardo JMNZH, ahí estamos. Fer, Maíces y Trillas en Facebook. Maíces y Trillas de México en Facebook, con la noticia de que ya somos 62,000 usuarios. Felicidades. Ya vamos por los 100,000, muchachos, así que vayan mandando solicitudes. Y todo este tipo de difusiones yo creo que suman y aportan un gran beneficio al agricultor, pero también a la parte que está de este lado en la ciudad, para que entienda también lo difícil y empatizar, ¿no? Que atrás de lo que se van a comer el día a día hay un gran esfuerzo y hecho por un agricultor. Sí. Don Ricardo, muchas gracias por visitarnos, fue un honor. Gracias por la invitación, con todo gusto estamos aquí y pues esperando que nos vuelvan alguna vez a invitar a compartir aquí lo que... Con mucho gusto. Y aprender también, ¿no? Yo definitivamente no acostumbro que me entrevisten ni salir ni siquiera en la foto, ¿no? Pero gracias. Yo tampoco, ya ve, aquí estamos. Bueno, invitarlos a que nos sigan en Hablemos al Grano MX. Estamos en TikTok, estamos en Instagram, en Facebook, Spotify y en YouTube. Estos tres es donde se publica el capítulo completo. Lo pueden escuchar yendo a la chamba, estando en la chamba, en el baño. Pongan atención, comenten si tienen alguna duda. La verdad que mis respetos para el tema de hoy. Muy interesante. Creo que las finanzas para los jóvenes son tan importantes como la misma producción, como la misma productividad. Yo lo viví, yo soy pequeño empresario desde los 20 años, ya tuve mis broncas con el SAT, ya tuve broncas de deudas como tal, gracias a Dios, nunca las he tenido porque siempre he cuidado mi crédito. No sabe lo que es vivir. Pero ya el tema del SAT ya lo viví, el tema de la importancia de una buena administración, de un buen contador, también ya lo viví. Yo se lo recomiendo y pues para las generaciones que vienen empujando, pues van a querer una casa, van a querer crecer su negocio, van a querer van a querer un departamento, van a querer a lo mejor una oportunidad de otra tierra, de ampliar su campo, pues para eso es el crédito. Definitivamente, yo también hoy aprendí mucho. Muchas gracias, producción. Gracias a todos por movilizarse hacia esta casa productora de Hablemos al Grano. Gracias al equipo y ahí estamos. Ahí está. Al grano. Salud, señores. Salud. Y gracias, Inge. Gracias. Que estés aquí con nosotros. Adiós, producción. Ay.